mesa de empleo y vulnerabilidad. Yo soy Pablo Muñoz, voy a moderar la mesa. Soy docente del título propio de accesibilidad que hace la Universidad CEU San Pablo, subvencionado por Fondo Social Europeo y Fundación 11. Y os paso a presentar a las personas que nos van a acompañar esta mañana. Está Marta Ripollés, de Fundación Integra, Sonia Martín, de Bosco Social, y Silvia Sombría, de Fundación Capacis. Muchas gracias. Bueno, os voy a lanzar la primera pregunta, ¿vale? Que es que nos contéis un poco, os presentéis y nos contéis un poco qué es lo que hacéis en las fundaciones vuestras. ¿Empiezas tú, Marta? Genial. Pues buenas tardes a todos. Yo soy Marta Ripollés, soy la directora de Relaciones Institucionales en Fundación Integra. Y bueno, y en Fundación Integra lo que hacemos es apoyamos la mejora de calidad de vida de personas en exclusión social severa. Sobre todo prestamos apoyo a la hora de búsqueda de un empleo. Y bueno, eso es una introducción muy breve, pero bueno, yo creo que para situaros un poco, pues eso, trabajamos sobre todo la empleabilidad de personas en exclusión social severa. Muchas gracias. Buenos días. ¿Estáis ya con hambre o no? Bueno, soy Sonia Martín, aunque ahí pone José Francisco Muñozazo, no soy José Francisco Muñoz, soy Sonia Martín en nombre de mi compañero y vengo de Bosco Social, que si digo Bosco Social seguro que a nadie nos suena, si digo los salesianos probablemente tenemos algún cole cerca o algún compañero, algún amigo ha ido alguna vez a algún colegio de salesianos. Somos la cara social, en este caso de los salesianos, nos dedicamos sobre todo a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a los jóvenes más vulnerables de todo el territorio, en este caso nacional, además de otras partes del mundo, y como las compañeras, pues haciendo título en esta mesa, pues sobre todo en la capacitación, la formación profesional para el empleo y para capacitar a las personas humanamente y profesionalmente. Y si quieres, Silvia. Muy bien, pues yo soy Silvia Sombría, cofundadora de la Fundación Capacis. Y bueno, quería daros las gracias en primer lugar por la invitación y bueno, es un placer la verdad estar aquí y poder dar visibilidad a nuestro proyecto. Nosotros surgimos hace 10 años para atender una demanda social que no estaba cubierta en ese momento, que era la formación de jóvenes con discapacidad intelectual límite, un perfil muy desconocido dentro de la discapacidad intelectual, que si queréis luego os cuento con más detenimiento. Y bueno, pues nuestro objetivo último es que consigan un empleo en la empresa ordinaria, dar una formación de calidad para su inserción en el mercado ordinario de trabajo. Bueno, tenemos la gran suerte de tener con 3 fundaciones que se dedican a diferentes perfiles de personas, que creo que es interesante para conocer un poco el tercer sector. Entonces, me gustaría que nos pudierais contar el por qué lo hacéis, qué misión tenéis y qué buscáis conseguir con las fundaciones en las que trabajáis. Sí. Bueno, nosotros nacimos hace ya 20 años por una inquietud, sobre todo de nuestra presidenta Ana Botella, cuando todavía estaba en la política. Ella vio que había, incluso en una época de pleno empleo, había muchísimos colectivos que se quedaran fuera de ese acceso a un empleo. Entonces, eso fue una inquietud suya personal que puso en marcha este proyecto. Y nosotros nacemos para que… es verdad que las personas que llegan a la Fundación Integra vienen de entidades sociales, de servicios sociales, que nos derivan a personas en exclusión social para buscarles un empleo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos que el empleo es pata fundamental para hacer realidad esa reinserción social. Empezamos con un proyecto piloto hace ya 20 años en las que pedimos a 9 empresas colaboradoras que integrasen a 2 personas en exclusión social severa, porque claro, daros cuenta que hablamos de colectivos muy vulnerables, estamos hablando de personas exdrogadictos, personas que han pasado por la cárcel, personas sin hogar, mujeres víctimas de violencia, mujeres prostituidas. Claro, pedirles a la empresa que apueste por la contratación de estos colectivos pues era muy complicado. Pues el proyecto salió perfecto. O sea, es más, llevamos ya 20 años y en estos 20 años hemos conseguido más de 18.500 empleos. Solemos integrar al año más o menos a 1.300 personas y os estamos hablando de colectivos muy vulnerables y que necesitan esa segunda oportunidad.
Por eso nacemos, porque estamos convencidos que estas personas, a pesar de las mochilas que traen a cuestas, que son a veces, siempre decimos que muchas veces la realidad supera con creces la ficción. Nosotros escuchamos historias a diario en la Fundación que se te ponen los pelos de punta, os lo digo de verdad, son historias que dices, es imposible que a una persona le hayan pasado tantas cosas. Pues estamos convencidos que esas personas que han tenido un pasado tan difícil tienen una oportunidad en el mercado laboral y necesitan esa oportunidad para salir adelante. Por eso nacemos. Y yo a nivel personal, pues yo creo que también, yo llevo toda la vida en el tercer sector, yo tengo una niña con discapacidad intelectual, y entonces yo creo que también las personas que estamos en el tercer sector es un sector muy vocacional en el que estamos porque realmente creemos en la persona y en la dignidad de la persona. Por eso nacemos y dedicamos nuestra vida a apostar por personas que realmente son muy capaces de trabajar a pesar de los prejuicios que existen en la sociedad. Yo te paso como si fuese la pelota. Bueno, pues nosotros, en el caso de Bosco Social, nacemos hace 200 años como misión. Somos herederos de un sueño de San Juan Bosco. Si alguno estáis en educación, estudiando educación, alguno de psicología, seguramente también hayáis oído hablar de él. Si ahora mismo cerramos todos los ojos y pensamos en cuáles son las dificultades hoy, doy un minuto solo porque seguro que nos salen las mismas. Nos sale Ucrania, nos salen los problemas de la migración, de la frontera sur, nos salen probablemente todos los niños, niñas que durante la pandemia lo han pasado mal aquí, también en nuestra región. Pues hace 200 años la dificultad era la revolución industrial. Muchos de los jóvenes iban a las ciudades, no habían estudiado, se encontraban a un sistema productivo voraz, donde estaba creciendo mucho y ahí nace. Y la traducción de ese Turín, en este caso en la Italia industrial a día de hoy, pues es la realidad de Bosco Social. Durante la pandemia, pues no sé cómo lo hemos vivido cada uno de nosotros. Seguramente que cada uno de manera diferente, en nuestra casa, con nuestra familia. Contáis con unas instalaciones, le decía Pablo, fantásticas, que yo me he quedado alucinada al entrar. Bueno, pues muchos de nuestros jóvenes, los jóvenes que atendemos en Bosco Social durante la pandemia, se han quedado atrás. Y se han quedado atrás porque no tenían ordenador para conectarse a las clases. Desde la asociación se las hemos tenido que proveer. No tenían la capacidad de tener un espacio de trabajo solo, porque comparten cuarto, a veces con 2, con 3 hermanos y a veces con toda la familia, porque no tienen recursos suficientes para tener su propio espacio de trabajo. Bueno, pues Bosco Social lo que intentamos, perseguimos, es que todos esos jóvenes, todos esos niños que tienen potencial altísimo, probablemente igual que el de cualquiera que podamos estar aquí, que lo que necesitan es desarrollarlo, pues puedan tener esa oportunidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues desarrollamos proyectos educativos, sobre todo que les permita lograr el éxito y el retorno educativo, que no dejen de estudiar a pesar de las dificultades, y desarrollamos programas de formación para el empleo. Y lo hacemos pues de mano de quien tiene la posibilidad de contratar. Nosotros no podemos contratar. ¿Quién puede contratar? La empresa. Pues lo que hacemos es sumar a las empresas para que ellos también puedan aprovechar ese talento que cada uno de nosotros tenemos, que todos por el hecho de ser personas per se nacemos con ello y que lo único que necesitamos es la oportunidad. Además desarrollamos otros programas como es bueno, pues acogida a refugiados, atención a población migrante, a las familias, las mamás, los papás de todos estos niños y jóvenes, para que a su vez, mientras ellos pueden hacer su carrera profesional, puedan también en su familia, en todo su círculo cercano, cambiar la situación y que eso no sea un freno, que todos ellos, cuando ganan un dinerito, su primer salario, su segundo, su tercer salario, pues no tenga que ir a las necesidades más básicas y que eso pueda estar cubierto, ¿no? Eso es un poco el latir del Bosco Social de hoy y con todas las dificultades. Bueno, pues como decíamos, ahora eso se traduce en rostros de jóvenes ucranianos que están llegando con sus mamás, se traduce en rostros de jóvenes de Mali, de Gambia, pero también en jóvenes de territorios de aquí, muy cerquita, por ejemplo, en la zona sur de Madrid, estamos en Fuenlabrada, estamos en Parla, en zonas donde el nivel adquisitivo es más bajo, donde hay un nivel de inmigración muy alto, pero personas, como decía, con mucha capacidad y mucho talento. Bueno, pues yo os cuento un poco el perfil del que os hablaba antes, este perfil de la inteligencia límite. Seguro que si os remontáis a vuestra etapa escolar, recordáis pues algún compañero o alguna compañera que se sentaba en última fila, que parecía que no se enteraba muy bien de lo que estaban explicando, que estaba en su mundo.
y bueno, y que a lo mejor tampoco tendría unos rasgos físicos que le identificaran con una discapacidad intelectual, pero probablemente la tendría. Y el problema que han tenido nuestros alumnos, que os adelanto que los cogemos a partir de los 18 años, tienen una media de 20, pues es que les han etiquetado toda la vida de cosas que no eran. O sea, les han etiquetado de vagos, de lentos, de torpes, y de cosas peores. Y además es que les han hecho mucho daño cuando eran pequeños, ¿no? Porque no les han sabido entender muy bien, ni profesores en muchas ocasiones y ni sus compañeros. Y han sido, en la mayor parte de los casos, pues víctimas de acoso escolar. Entonces, imaginaros cómo vienen también a nuestro centro. Y cuando nosotros, Fátima de Dolarea y yo, que es la otra fundadora de Capacis, detectamos esta necesidad social, vimos que había que hacer algo, porque estaban como en una tierra de nadie, en un gap en el que no, pues no había nada para ellos. Terminaban a duras penas, con muchísimas dificultades por la vía de adaptación curricular, sus estudios, y llegaba un momento en que ya pues la sociedad lo que les ofrecía a lo mejor era ir a un centro ocupacional donde se encontraban con discapacidades más severas, o con gente más mayor que ellos, con otros intereses y demás, o empezar a trabajar desde muy jovencitos en un centro especial de empleo, que bueno, pues es un centro donde son centros donde el 70% de las personas tienen algún tipo de discapacidad, y ahí entraban generalmente en puestos muy sencillos, casi siempre de manipulados simples, en puestos muy básicos de jardinería, de limpieza y demás, y vimos que bueno, pues que esta gente estaba como sin futuro, sin muchas opciones, y había que trabajar con ellos, ¿no? Y entonces por eso decidimos arrancar con la fundación. Ahí lo que hacemos es darles una formación que creemos que es de mucha calidad, adaptada a ellos, a sus necesidades. Lo que hacemos en primer lugar cuando vienen es trabajar sobre todo sus habilidades sociales e intentarles devolver la confianza que han perdido, porque imaginaros cómo vienen, con qué autoestima vienen a nuestro centro después de esta etapa escolar que se les ha hecho pues tan larga, la verdad, y tan dura. Y después trabajamos con ellos otro tipo, cuando ya les vamos conociendo, vemos que los primeros, sobre todo ya en los primeros meses, empiezan a notar cambios porque vienen sin amigos, o sea, no han tenido tampoco muchas relaciones sociales. En su etapa anterior, pues apenas interactuaban con otros chicos o con otras chicas y no salían los fines de semana a ningún sitio ni hacían nada. Entonces, lo primero que notamos es ese cambio, ¿no? Que empiezan a estar, a conocer gente que es como ellos, y empiezan a tener un poco de vida de joven y de adolescente, ¿no? Y empiezan a salir y empiezan a abrirse. Y después pues ya empezamos a trabajar con ellos, y paralelamente pues un montón de competencias pues de todo tipo, y muchas enfocadas al empleo. Y bueno, pues después de todos estos años estamos viendo, la formación es muy específica porque somos una entidad muy pequeñita. Ahora mismo estamos como unos 135 alumnos, empezamos con 3 cuando empezamos, y ahora mismo tenemos tenemos 29 contratados en empresas, además muy buenas, y con puestos muy variados, y con puestos especializados, compuestos que luego podemos entrar más al detalle en esto, pero uno de los objetivos que nos planteamos Fátima y yo cuando empezamos es que queríamos sacar del encasillamiento laboral en el que se encontraba la discapacidad intelectual, y estamos orgullosas de haberlo conseguido, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajamos, como decían Marta y Sonia, pues con las empresas es fundamental, estas alianzas, el generar alianzas tanto entre nosotras, entre las entidades del sector social, como con la administración y con las empresas. Y por retomar también lo que decía Marta, pues todo el equipo de Capacis pues tiene esa vocación social, que somos un equipo con muchísimo compromiso y con esa vocación. Y bueno, no sé si queréis que sigamos hablando por no…
Hemos hablado, para que una persona se haga del entorno vulnerable en el que se encuentra, creo que es necesario la primera parte de las fundaciones, que estéis aquí. Pero creo que también es interesante que hablemos de otros dos aspectos, que es la parte social y la parte de la empresa. Entonces, ¿cómo creéis que recibe las empresas cuando intentáis un entorno que consigan un empleo, las personas vulnerables? ¿Cómo reciben? ¿Qué pensamientos tienen? Pues es una pregunta buenísima. Es verdad que, como os he dicho antes, nosotros en la Fundación Integra trabajamos perfiles, o sea, son las personas que les ha dejado al otro lado de la barrera social, es decir, son los más vulnerables y los más excluidos de la sociedad. Claro, vienen de situaciones económicas dramáticas, o sea, necesitan un empleo para poder vivir, vienen anímicamente destrozados, un poco también como decías, ¿verdad? Que, o sea, es que no nos podemos poner en la piel de esas personas porque realmente viven situaciones que les han destrozado anímicamente, están aislados, no tienen esa red social que podemos tener nosotros cuando tenemos un trabajo, cuando tenemos dónde acudir, gente que nos rodea, vienen muy aislados y prácticamente sin formación ni experiencia laboral. Entonces, claro, cuando tú llegas a una empresa y les dices, tengo un proyecto precioso, necesito que integres laboralmente a estos colectivos, claro, es que se les ponen los pelos como escarpias, sinceramente, porque son empresas que les estás diciendo que integres a una persona que a lo mejor ha estado 20 años en la cárcel o que ha estado ejerciendo la prostitución una mujer durante X tiempo. ¿Cuál es la primera reacción? El miedo. Somos todos seres humanos y todos tenemos prejuicios, o sea, es inevitable pensar, ¿cómo voy a contratar a una persona que ha estado o que se ha estado drogando, es ex drogadicto y ha estado con... Pues primero la confianza. Al final, cuando nosotros, las personas que vienen a la Fundación Integra en busca de un empleo, son personas que vienen ya de entidades sociales, porque es verdad que el trabajo en red con las entidades sociales para nosotros es fundamental y básico, porque nosotros, nuestros beneficiarios vienen de entidades sociales. Trabajamos en red con más de 230 entidades sociales, servicios sociales, casas de acogida, y estas personas que nos llegan a nosotros ya están preparados para el empleo, o sea, ya han pasado sus adicciones, se han adaptado, tienen los medios suficientes para poder buscar ese empleo. Entonces, nosotros les pedimos a las empresas un voto de confianza. ¿Qué pasa? Que la primera oportunidad es la más importante. Nosotros creemos firmemente que estas personas tienen necesidad y tienen derecho a una oportunidad. ¿Por qué? Porque se les va a dar la vida en ello. Lo van a dar todo. Es como cuando a vosotros os ofrezcan vuestro primer empleo, queréis que os haga una buena sensación, ¿verdad? Bueno, pues estas personas todavía más. Porque el no conseguir esa primera oportunidad, ¿qué les va a llevar? Atrás, es un retroceso, es volver a la cárcel, es volver a delinquir, es volver a la droga, y ya han pasado por ahí y no quieren saber nada de ese tema, quieren esta tabla de salvación que es el empleo, entonces la agarran con tanta fuerza que lo dan todo. Es más, nosotros tenemos ya demostrado que las personas que están empleadas, todas estas más de 18.500 empleos que hemos conseguido, más del 90% tiene una valoración súper positiva. ¿Por qué? Porque lo van a dar todo. Entonces, a las empresas, cuando contratan a uno y ven que ese uno lo da todo, van a seguir contratando. Tenemos empresas que nos contratan, pues son empresas muy grandes, que contratan a más de 100 personas al año, más de 200 personas al año. ¿Por qué? Porque estas personas lo van a dar todo, necesitan esta oportunidad. Entonces, es verdad que los prejuicios hay que borrarlos, es verdad que es muy lícito tener ese prejuicio, pero al final lo que estamos valorando es la persona, es la capacidad de esa persona. Nosotros adaptamos el perfil al puesto, es decir, si mandamos una persona a una oferta de empleo, es porque realmente creemos en las capacidades y el talento de esa persona se ajustan a lo que está buscando la empresa. Entonces, es brutal el cambio de las empresas cuando llegan estos trabajadores, lo dan todo, nos piden más, porque son súper efectivos. Entonces, yo creo que les pedimos, pues eso, que no se prejuzguen, que es muy lícito, y que les den la oportunidad por sus capacidades, no por lástima, no por piedad, que también, pero bueno, al final queremos que se les valore por sus capacidades y las ganas que tienen de trabajar y de demostrar lo que valen, que es brutal, de verdad, las capacidades de estas personas. Así que les pedimos esa oportunidad a las empresas y que sigan apostando por nosotros, por ellos, más bien. Bueno, Marta lo ha dicho ya casi todo, ¿eh? Yo os pongo dos ejemplos, uno de hace ya algunos años, cuando empezaban los proyectos de empleo, sobre todo en la Comunidad de Madrid, posteriormente en el resto de comunidades autónomas, hablamos de hace 14, 15 años, los programas de empleabilidad como se les conoce hoy. El primer empresario con el que yo me senté me preguntó, ¿y estas personas qué tienen? Y yo les contesté, era él y su equipo, pues tienen necesidad de aprender,
Ya, pero ¿qué más tienen? Y yo, que en aquel momento ya era un poco cuca, les dije, pues tienen muchas ganas de trabajar. Lógicamente no me estaba preguntando eso, me estaba preguntando qué era lo que tenían, qué era lo que iba a pasar, cuál era la vulnerabilidad que traían, ¿no? Y al final, esa pregunta, después de muchos años que yo me la he seguido haciendo, ¿qué tienen los colectivos? Y hemos dicho algunas de las claves. Pues a veces no hay formación, a veces tiene una discapacidad, a veces la persona ha tenido un error en su vida y está intentando enmendarlo. Y si pensamos en cada uno de nosotros, y más ahora después de lo que hemos vivido estos 2 últimos años, ¿verdad? Seguro que alguno tenemos incluso casos cerca, un marido que ha dejado de trabajar, un novio que ha dejado los estudios porque se le ha puesto cuesta arriba, un padre que ha tenido que cerrar su empresa porque la producción no funcionaba, o un tío que le han despedido de su trabajo porque ya no daba más de sí. Bueno, eso es la vulnerabilidad, no es otra cosa, es cualquiera de nosotros ante una situación en la vida donde se nos pone cuesta arriba. Y no es lo que somos, sino es que estamos en una situación vulnerable. Las personas no somos vulnerables, podemos estar vulneradas, pero no somos vulnerables. Sí que estamos en situaciones vulnerables en determinados momentos y nadie está a salvo de ello. Con lo cual, aquel empresario, después de mucho tiempo y después de empezar a trabajar y tener muchos de sus jóvenes trabajando en su compañía, no diré la marca porque además se la conoce, a día de hoy me dice, hoy mi estrategia de captación de personal y captación de talento es trabajar con Bosco Social. Estos son los jóvenes que yo quiero en mi compañía y esto es lo que nos dice constantemente. ¿Por qué? Porque además de poder acceder a personas que quieren trabajar o personas que formamos para ello, sobre todo lo que ha descubierto son intangibles y es, bueno, pues estas personas además de todo eso, pues traen valores. ¿Por qué? Porque lo han trabajado, como decía también Silvia, pues a través de muchos talleres de competencias sociales, de competencias transversales, saben trabajar en equipo, saben lo que es la flexibilidad porque les hemos preparado para ellos. No tienen en muchos casos titulaciones superiores o un máster o un doctorado, pero sí que tienen la experiencia del trabajo con los grupos, del trabajo compartido, del trabajo colaborativo. Y eso a día de hoy es casi la mayor demanda que nos hacen las empresas. Lo que nos dicen constantemente es, no me importa que no sepa hacerlo, ya le enseño yo, pero que sea buena gente, que esté comprometido, que tenga ganas y que le apetezca afrontar este reto, ¿no?, de estar en mi compañía. Así que ese es el mayor. Con lo cual, a la pregunta, que es cómo se recibe, yo creo que vamos evolucionando. Creo que todos como clientes cada vez buscamos más que aquellas compañías en las que consumimos, en las que nos compramos un refresco, en las que vamos a cenar, en las que vamos a un cine, queremos que también hagan de su actividad económica una responsabilidad con la comunidad donde generan esa riqueza. Y como consumidores lo buscamos más. Por lo tanto, cada vez las empresas cada vez también están más abiertas. Antes era un poco distinto y nos preguntaban qué es lo que va a pasar, ¿no? Ahora ya al revés. Ahora los empresarios se han dado cuenta que merece la pena y en muchas ocasiones incluso nos buscan. Ya no hay que tocar puerta a puerta porque se dan cuenta de la rentabilidad que tiene contratar a las personas vulnerables. A veces exige también, a veces no, siempre exige esfuerzo, sobre todo al principio, porque lógicamente hay que preparar a la persona, pero en el medio plazo, en el largo plazo, rápidamente se dan cuenta que es una garantía de éxito, ¿no? Con las dificultades que también aparecen y que son así. Bueno, y a mí me queda menos que decir, no quiero ser reiterativa, pero sí que suscribir absolutamente todo lo que han dicho Sonia y Marta, ¿no? Nos pasa esto también que dice Sonia, de que yo ahora me hace una ilusión cuando recibo un email de una empresa que está buscando gente y que les han hablado bien de nosotros y de nuestros jóvenes y demás, y digo, no me lo creo, porque hemos tenido que, vamos, y tenemos que hacer un trabajo tremendo, ¿no? Porque yo creo que la clave de todo esto también está en la visibilización de estos colectivos vulnerables y de la concienciación, de poder explicar. Pues, o sea, también entendemos que si no lo explicamos, pues tampoco la gente tiene por qué saber pues cuáles son las dificultades o las características o qué necesidades tienen. Y también está ahí, esa labor también tiene que ser nuestra, ¿no? Y cuando la hacemos, y sobre todo cuando nos presentamos en las empresas y presentamos candidatos que van preparados, no pedimos caridad en las empresas y que nos los contraten ni por pena ni por nada, no, porque van con una formación buena y eso también es importante, ¿no? Que no mandemos o que no forcemos
la contratación de colectivos, o sea, que se haga verdaderamente de corazón, porque se cree en la diversidad de las plantillas y porque se cree en todo lo que van a aportar, porque, como decíais vosotras, bueno, pues transforman mucho las compañías a nivel de clima, a nivel de un montón de cosas, aportan un montón. Y nosotros, o sea, en Capacis hemos descubierto que nuestros chicos y chicas tienen determinadas limitaciones, pero luego de repente para determinadas cosas tienen un talento extraordinario. Y es así, o sea, agradecen mucho la oportunidad que se les da, lo han pasado mal y son gente que aporta, pues lo que decían ellas, ¿no? Pues muchos valores, esa flexibilidad, un compromiso, una alegría. Nos pasa muchas veces que nos comentan en las empresas, oye, a mí he estado de baja y mis compañeros muchas veces no me han preguntado a la vuelta bueno, pues qué tal estoy y tal, y ellos es que siempre están pendientes de todas estas cosas, tienen como una capacidad especial, ¿no? Y unas habilidades de verdad impresionantes. Entonces, bueno, pues básicamente es eso lo que corroborar un poco todo lo que habéis comentado y estas cuestiones que os lanzo también. Y una vez que conseguimos que la empresa apueste por personas vulnerables, me pregunto, porque en el caso de, a lo mejor, de Sonia, es más fácil que puedan seguir progresando profesionalmente. Pero claro, todas las personas queremos tener un crecimiento profesional y estoy pensando en el perfil de Marta, de personas que han estado en la cárcel. ¿Realmente tienen posibilidad de ascenso o se ven limitados por el pasado que tienen? Vamos a ver, es verdad que son personas que, como he dicho antes, que no han tenido las oportunidades en la vida de formarse, a lo mejor de tener una formación. Sí que es verdad que a lo mejor están muy limitadas en ese sentido. ¿Cuáles son los perfiles que nos suelen ofrecer en las empresas a nosotros? Suelen ser sobre todo perfiles de servicios. Es verdad que es como hostelería, logística, teleoperadores, auxiliares administrativos. O sea, tenemos mucha variedad de perfil en función del colectivo. Es verdad que, por ejemplo, las mujeres víctimas de violencia de género en muchos casos han tenido acceso a una formación superior, con lo cual sí que pueden acceder a unos puestos superiores. También personas con discapacidad, porque en Fundación Integra también trabajamos muchísimo con personas. De hecho, del 100% de los colectivos, el 80% es personas en exclusión social y el 20% es discapacidad. Es verdad que esos perfiles de violencia de género y discapacidad suelen estar más formados, pues precisamente porque trabajamos en red con entidades que ya vienen formados, o sea, les han formado. Con los demás colectivos, pues son puestos, pues tienen diferentes capacidades, pero sí que es verdad que los puestos que entran, pues de servicios, suelen estar ahí y lo hacen muy bien. O sea, al final es verdad que se mide a la persona por la capacidad, no tanto por la formación que ha tenido. Entonces es verdad que en todos los puestos, sobre todo cuando entran, que también quería aclarar esto cuando el acceso temporal de los puestos de trabajo que nos ofrecen. ¿Por qué? Porque son puestos de sustitución, de bajas. Entonces, es importantísimo ese primer meter la cabeza. Como decimos, tú mete la cabeza. Es un puesto que te van a ofrecer no sé cuántas horas a la semana, tú mete la cabeza. Porque si tú das todo de ti, si vuelve a haber una baja, te van a volver a contratar. Y nosotros es verdad que luchamos muchísimo para que esa persona que ha metido ya la cabeza en esa empresa, si realmente ha dado la talla y ha funcionado, que suele ser así, le vuelven a llamar y a la larga se quedan fijos. Empiezan con contratos temporales, pero creemos que es muy importante para que cuando acceden a un primer empleo, pues siempre estás más nervioso, o cómo me van a valorar. Como suelen hacerlo muy bien, suelen volver a llamarles y a la larga se suelen quedar. Pero es verdad que los perfiles pues son de servicios, pues eso, de carretilleros, de reponedores, de servicios de limpieza en la comunidad. Pero bueno, la verdad es que todo es empezar y luego siempre una vez que empiezas, siempre tienes esa capacidad para ir mejorando. Y cuando tú le das la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo, quieren más. Entonces se sienten ya capaces como para seguir creciendo como personas a nivel no solo personal, sino profesional. Y simplemente pedimos esa oportunidad. O sea que es una gran pregunta, la verdad, lo de... Bueno, pues yo, como decía Pablo, en el caso de Bosco Social es más sencillo. Tenemos actualmente un programa, además, que se llama Más Talento Pinardi. Y era porque también había una empresa que nos decía, mándame más talento de ese de Pinardi. Le pusimos ese nombre al proyecto. Bueno, tenemos casos a día de hoy
y a través de este proyecto que nace con vocación precisamente de que los chicos no se queden como operarios, sino que puedan progresar, que puedan desarrollarse y que puedan poner toda su capacidad al servicio de la sociedad y también al servicio de su propio crecimiento personal, ¿no? Os voy a hablar de Lamin. Lamin es uno de los jóvenes que pasó por Pinardi, Bosco Social Pinardi, hace ahora como 6 años. Él empezó con nosotros haciendo una formación con una cadena hotelera muy relevante, que en aquel momento era auxiliar de cocina, no era ni siquiera ayudante, auxiliar de cocina. Se quedó trabajando en la compañía, le movieron a un hotel de la costa, se hizo la campaña de verano, funcionó súper bien, le volvieron a traer a Madrid, en uno de los hoteles más importantes de esta cadena, y después de 3 años le ofrecieron ser jefe de cocina. Pero antes de ofrecerle ser jefe de cocina nos dijeron, oye, este chico vale, tiene talento, tiene ganas, tiene todo lo que se necesita para ser un buen responsable y probablemente en el futuro un director, pero necesitamos que nos ayudéis. Y necesitamos que nos ayudéis en esa otra parte que no es saber hacer elaboraciones de salsas o saber hacer una tabla Excel de turnos, sino que necesitamos que nos ayudéis en cómo tiene que tratar al equipo, eso del liderazgo. Que a día de hoy está también tan demandado por las empresas. Bueno, pues nos pusimos manos a la obra y pusimos en marcha este proyecto. Junto con Lamin, con otros compañeros, pues les formamos en liderazgo, también en herramientas para poder desarrollar la gestión de personas, sobre todo pues cuando le iba a decir a uno de ellos, tráeme el apio, además Lamin viene de Gambia, mide como 2 metros, imaginaros si le dice, tráeme el apio de malas maneras, el que lo recibe se asusta mogollón. Entonces, bueno, pues le ayudamos a pulir toda esa habilidad social. A día de hoy Lamin, además de jefe de cocina, está en la Basque Culinary, si alguno conocéis la parte del País Vasco, desarrollando su labor allí, también asumiendo cada vez más responsabilidades y probablemente como joven promesa algún día os invitaré a cenar y os diré este es Lamin porque ha ido creciendo y creciendo. Como Lamin hay otros tantos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitaban? Pues simplemente la oportunidad de poder pagarse ese máster en liderazgo. Él por sí mismo, él y otros tantos compañeros no tenían la opción, igual que no hubiesen tenido la opción de hacer, o la suerte que hemos tenido los que estamos aquí, de tener una formación de calidad, ¿no? Y lo que necesitaba simplemente era una cuestión de recursos. Se pusieron los recursos y Lamin demostró que el talento está más allá de cómo lo vistamos, ¿no? Más allá del origen, más allá de dónde vengamos. La capacidad existe y solo necesita un pequeño empujón para ello. Es verdad, como decía Pablo, que en el caso de los jóvenes es más sencillo, jóvenes ya sean de aquí, sean migrantes, hay otro tipo de vulnerabilidades que requieren procesos mucho más cuidados y con un reciclaje profesional mucho más amplio, ¿no? También como comentaba Marta. Silvia, no sé, tu experiencia. Pues nada, decir que totalmente de acuerdo con esto de las herramientas, ¿no? O sea, es importantísimo proporcionárselas y no sabes hasta dónde pueden llegar. Es verdad que nosotros, en el caso de la discapacidad intelectual, bueno, la mayor parte de los jóvenes con los que trabajamos están en puestos que no son muy cualificados, que lo hacen muy bien, pero también buscamos, como os decíamos, pues esos nichos de empleo un poco diferentes y nos han sorprendido mucho porque, por ejemplo, en SACIR teníamos un equipo de 3 personas, o sea, ahora ya tenemos bastantes más contratados, pero empezamos con 3 y tenían, por ejemplo, calculados los índices de error, estaban trabajando con los expedientes de bajas laborales y demás, ¿no? Y bueno, pues tenían unas estadísticas de un error de 11% así, pero con la gente, con los empleados sin discapacidad. Y entonces nuestros alumnos, eran 3 en ese momento, uno tenía 0 y las otras 2 chicas estaban en un 2. O sea, ellos se concentran, o sea, son capaces a lo mejor de hacer determinadas tareas pues con más precisión y con más concentración que otras personas que a lo mejor están pensando bueno, pues en otro tipo de puestos, ¿no? También tenemos el caso de un alumno que está en una empresa que se llama Koiki, que a lo mejor habéis oído hablar de ella porque es una empresa también de tipo social. Nosotros hacemos muchas alianzas con este tipo de startups y de empresas que tienen en su propósito pues, bueno, pues el tema social, ¿no? Y él
O sea, Juan Pablo es un chico que es autista, que no sabíamos muy bien dónde encajarle porque él, bueno, está obsesionado con los trenes, sabe de trenes más que nadie, en qué años han fabricado las máquinas, bueno, se lo sabe todo, pero él está en su mundo, ¿no? Bueno, pues descubrimos que Juan Pablo pues tiene como una especie de GPS en la cabeza, entonces está contratado en esta empresa que cubren la última milla de la logística entregando paquetes andando o en patinete o en vehículos eléctricos para no contaminar las ciudades, y Juan Pablo es el coordinador porque cuando llegan 100 paquetes, antes se miraban en Google cuál era la mejor forma de distribuir esos paquetes, pero es que Juan Pablo lo ve, echa un vistazo y sabe perfecto, o sea, es un máquina, sabe perfectamente pues qué paquetes se tienen que entregar primero, qué recorridos hay que hacer. Entonces, pues lo que os decimos, ¿no? Que tienen de repente pues como capacidades extraordinarias para muchísimas cosas. Hemos apostado también para, bueno, en SACIR, por ejemplo, pues ya tenemos mentores de chicos y chicas que entran en prácticas y demás, pues ya los que ya están contratados son los propios mentores. Esto también pasa en Conecta, que trabajamos también con el grupo Conecta. Entonces, bueno, sí que vemos que de alguna manera van cogiendo más relevancia en sus puestos y van haciendo cosas muy interesantes. Nos metemos en proyectos como la construcción de tejados verdes y jardines verticales. Somos bueno, pues el primer cliente o sea, trabajamos con Mercadona, les hemos hecho todos sus jardines verticales y los han hecho, o sea, el 100% del trabajo lo han realizado nuestros alumnos. La parte consultorial la ha hecho una empresa especializada, pero bueno, que es lo que decían Sonia y Marta, ¿no? Es también darles esas herramientas, esa confianza y bueno, pues también descubres muchas veces, pues bueno, en nuestros casos además, ya no solo hablando de esta posibilidad de ir ascendiendo en las empresas y que vayan siendo fijos y demás, pues cómo se transforma también sus vidas y lo que van aportando a sus familias. Chicos que venían de familias desestructuradas, que estaban en su casa sin hacer nada, empiezan a transformarse a todos los niveles, ya hasta físicamente, porque se sienten con más confianza y demás, y con un empleo y con un salario bueno, pues están aportando en sus familias y cambiando también la situación esa de vulnerabilidad que tenían, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que, bueno, es una pregunta muy buena, la verdad, Pablo. También creo que estamos aquí sacando también mucha parte positiva, pero también hay mucho trabajo todavía que hacer y muchas etiquetas, ¿verdad? Y muchas cosas que nos tenemos que quitar de la cabeza. Pero bueno, vamos por el buen camino, yo creo. Silvia, tú ahora mismo hablabas de las familias. Sí me gustaría que contaréis un poco el feedback que os dan las familias. Cuando habléis con ellas, ¿qué os cuentan? ¿Qué esperaban y qué se han encontrado? Bueno, en nuestro caso no es tanto, nosotros no tenemos tanto joven ni tanta persona con discapacidad intelectual, con lo cual nuestro feedback, más que de las familias, que también es más de ellos. O sea, al final, es lo que decía Silvia, el impacto que genera que una persona en exclusión social severa tenga acceso a un empleo es brutal, pero ya no solo el impacto que produce en esa misma persona, porque genera una red social, empieza a tener compañeros de trabajo, empieza a realmente sentirse integrado en la sociedad, que al final han estado excluidos tanto tiempo, que han estado tan fuera de la realidad, que a la hora de, una vez que se les da la oportunidad de un empleo, no solo les cambia su vida, sino a todos los que les rodea. Daros cuenta que muchas de estas personas tienen hijos, sobre todo mujeres que han sido víctimas de violencia de género, sus hijos dependen de ellas. O sea, entonces ya no solo cambias la vida de esa persona, sino que nosotros tenemos calculado que más o menos que por cada beneficiario de la fundación, pues se mejora la calidad de vida de 3 personas a su alrededor, porque o de su pareja, o de sus hijos, o de sus padres que tienen a cargo. Entonces, el feedback, nosotros tenemos testimonios tan bonitos de personas que han salido de unas situaciones tremendas en su vida gracias a las entidades sociales que les atienden en primer lugar y luego gracias a haber pasado por Fundación Integra y haber podido acceder a un empleo. Es que les cambia la vida, o sea, es que lo importante que es
que una persona se sienta parte de la sociedad. O sea, al final les cambia su autoestima, les cambia, se sienten parte de la sociedad, se sienten actores, ya no están mirándolo desde el backstage, como dicen, sino que están realmente participando, están generando valor en las empresas, en sus vidas, sus familias, ellos mismos, cómo les cambia, cómo están demotivados, cómo bien que a pesar del error que hayan podido cometer en el pasado, yo siempre creo, no sé, yo soy muy católica, muy practicante, yo siempre creo en las segundas oportunidades de las personas porque creo que cualquier cosa se puede perdonar, siempre y cuando tengas esa voluntad de seguir hacia adelante, de mirar al futuro con ilusión. Decíamos antes, ser buenas personas. Yo creo que el feedback que recibimos, ¿por qué estamos en el tercer sector? Al final el tercer sector, lo decíamos, es muy vocacional, es la respuesta que recibes de esa gente, cómo te agradecen, que tú en el fondo no has hecho nada más que poner las piezas en juego, es unir el rompecabezas, es decir, tú tenías estas capacidades, te hemos encontrado un empleo que busca esas capacidades y hemos macheado. Pero cuando vienen y es que te lo agradecen de tal manera, a mí es que me compensa cualquier día, algo que decías tú, Silvia y Sonia, al final es un trabajo muy duro convencer a las empresas y es luchar cada mañana que te levantas, es un día nuevo y eso otra vez es toc, toc, buenos días, tengo un perfil fantástico que encaja con lo que estás buscando. Es muy cansino, pero cuando recibes ese feedback y es cómo le has cambiado la vida, no tú, sino tu trabajo ha cambiado la vida de esas personas, a mí realmente es que me compensa cualquier día de sufrimiento, de trabajo tremendo que los hay, por ese feedback y esa es cómo ha cambiado la vida de esas personas. A mí, yo es que soy feliz con lo que hago, con lo cual me encanta ayudar a cambiar esas vidas. Bueno, en nuestro caso tenemos el feedback de las familias y de toda la familia, porque en muchos casos vienen todos a nuestro centro. Viene la mamá a empleo, viene el niño a formación, el hijo pequeño a apoyo educativo. Entonces, bueno, el mejor feedback, la mejor muestra de que otra forma de incorporarse a la sociedad es posible es esa llegada, como los vecinos de donde estamos, en Madrid, en Pinardi, en Juan Soñador, Galicia, Castilla-La Mancha, Asturias, en los Boscos, en País Vasco, Navarra, La Rioja, la gente de los barrios que conoce lo que ha pasado con su hijo y de repente dice, oye, que te voy a traer también a mi sobrino, que también lo necesita, a ver si haces lo mismo que has hecho con mi hijo. Ese es el mejor feedback, ¿no? Cuando te traen pues al hermano, a la madre, al padre y vienen todos en masa. Como decía Marta, al final tenemos una enorme suerte, somos absolutamente privilegiados porque nuestra tarea pues es muy visible la contribución que hay a la sociedad, pero no es el único sector. En cada una de las empresas, en cada una de las compañías, en cada una de nuestra tarea diaria, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, podemos encontrar esa contribución, a veces a través de la contratación de una persona que lo necesita, pero de otras infinitudes de maneras que también se puede lograr y que, como decía Marta, pues hace que cada día cuando te vas a la cama, pues te vas un poquito satisfecho por la tarea bien hecha o por lo que hemos podido aportar, ¿no? Pero bueno, a la pregunta, el mejor feedback es que vuelven y vuelven además con toda la prole. Qué bueno, pues nosotros también, o sea, las primeras reuniones, me acuerdo que teníamos con las familias, eran un poco desgarradoras, ¿no? Porque nos contaban, pues lo primero que nos decían era, ¿y dónde estabais? ¿Dónde estabais? Porque es que no sabía qué hacer con mi hijo y era muy duro, la verdad. Pues cualquier padre o madre, pues lo que más le preocupa es el futuro de su hijo y saber que va a ser independiente y que va a tener una vida digna, ¿no? Y que va a estar y que se va a realizar. Y entonces estaban en una situación muy dura. Lo que nos decían también cuando, pues al poco tiempo de empezar a estar con nosotros, pues era como, bueno, ya tiene amigos, ya sale, ya... Entonces, es que es una transformación increíble y ya no os cuento pues cuando consiguen un empleo, es que es como, no sé, pues lo que os decía antes de que empiezan a aportar también muchas veces económicamente, de ver a la persona realizada. No sé, se produce una transformación extraordinaria y la verdad es que es muy gratificante, es muy, muy bonito.
Yo os invito a todos los que estáis aquí a acercaros a ver en directo la labor de la Fundación. Ahí tenéis un café o lo que queráis asegurado y veréis cómo son estos jóvenes y ellos además les encanta hablar y cuentan sus experiencias y bueno, lo podéis ver de primera mano, o sea que bueno. Por lo que habéis contado, las 3 fundaciones despertáis mucha ilusión en las personas que os reciben y que están con vosotros. Entonces, ¿qué os parece si para finalizar la mesa, pues un momento más ilusionante para una persona es cuando eres pequeño, la carta de los Reyes Magos? Entonces, ¿qué os parece si, como tenemos a gente joven que seréis futuros empresarios, pues que digáis la carta de los Reyes Magos es vuestra para que la conozcan y a ver si os hacen caso? Pues mi carta a los Reyes Magos va a ser un poco especial porque sería no tener que existir como fundación, porque significaría que no existe la exclusión social. Pero bueno, es verdad que eso es un sueño que por ahora yo creo que es inalcanzable. Sí que es verdad que, pues eso, que haya más sensibilización en la sociedad, porque es verdad que tenemos que tener muy en cuenta, que antes lo hemos dicho, que cualquiera de nosotros, y dado lo que hemos vivido con la pandemia, ahora una guerra, todo lo que está sucediendo en el mundo, es que cualquiera de nosotros el día de mañana se puede encontrar en una situación de exclusión social, que nos pongamos un poquito en la piel del otro, que hemos podido cometer errores, que somos humanos, pero que darles la oportunidad de demostrar que las segundas oportunidades existen y que las segundas oportunidades cambian vidas y cambian a las personas. O sea, al final, yo creo que ese sería… No existir es un poco duro porque no tendría trabajo, me tendría que buscar otro sitio, pero bueno, no me importaría, volvería, seguro que me invento algo, pero eso, que la sociedad está sensibilizada, que les den la oportunidad, que se la merecen y están deseando agarrarse a esa tabla de salvación que es el empleo, y que apostéis por ellos, que borréis esas barreras, que se borren las barreras, los prejuicios, que, aunque es difícil, yo lo entiendo, yo entiendo que es complicadísimo y que asusta lo desconocido, ¿verdad? Cuando no, pues ya no solo con la exclusión social y la discapacidad, yo que tengo una niña con discapacidad intelectual, es lo que decía Silvia al final, y cómo tengo que tratar a esa persona, con absoluta normalidad. Sea discapacidad intelectual, exclusión social, es una persona como cualquiera de nosotros que tiene su dignidad, es una persona humana, con lo cual con absoluta normalidad, sin juzgar y dándoles la oportunidad. Pues ya está pedido casi. Yo solo me conformo si nos vamos hoy de aquí y cuando nos encontremos alguna persona a lo largo de nuestra vida personal o profesional que veamos que presenta alguna situación más difícil en ese momento, que pensemos que a veces no, que el origen no es un mérito, el origen y la familia y el lugar donde hemos nacido no es un mérito. En nuestro caso, pues tenemos la suerte de haber nacido en un país, en una familia, en un contexto, no sé si privilegiado, pero probablemente cómodo y con oportunidades. Pues no es un mérito, el mérito será lo que hacemos con todo eso. Y ahí os invitamos, y la carta a los Reyes Magos también, es que ese mérito lo convirtamos en dar la oportunidad a otros, a través de lo que veamos, de un voluntariado, si tenemos el día de mañana nuestra propia acción productiva, nuestra propia empresa, nuestra tarea profesional en la que poder tender la mano y dar oportunidad al que ha nacido en un contexto diferente, a través de nuestro tiempo libre, si no tenemos tiempo, a través también de la aportación de lo que consideremos en especie, en aportaciones económicas. Hay infinitud de fórmulas para colaborar con las personas que más lo necesitan y bueno, pues que pongamos ese privilegio que hemos tenido la oportunidad de vivir y como digo, de nacer donde hemos nacido, al servicio de que todos tengamos la oportunidad de tener ese mérito. Y ánimo, muchas gracias y nos veremos seguro. Os esperamos a alguno de vosotros diciendo, oye, que queremos contratar a gente de Fundación Integra, de Capacís, de Bosco Social, de Binardi, etcétera. Pues… Sí, no, es que no hay mucho más que añadir. Yo diría a todo lo que han dicho que estoy totalmente de acuerdo. Pido en mi carta que no sigan viniendo a nuestro centro, pues nuestros jóvenes con esa etapa escolar tan dura, con ese sufrimiento, por favor, o sea, que
que pongamos los medios desde la infancia y desde el colegio para que no tengan este sufrimiento y que vengan como vienen, con esa autoestima tan destrozada, y esto hay que evitarlo, ¿no? Hay que luchar pues para que no nos siga pasando. Y bueno, pues es una alegría, la verdad, ver a tanto joven por aquí y que van a ser seguramente pues eso, esos futuros líderes que ya están demostrando, pues viniendo aquí, que tienen esa sensibilidad, y eso es muy gratificante, la verdad. No sé si da... Bueno, pues para concluir, yo me he apuntado 3 palabras que creo que son talento, sinergias y el foco en la persona. Y deciros únicamente que a lo mejor ayudar a las personas no tiene un salario monetario, pero el salario emocional que tiene, que lo ha dicho Marta, bueno, ha coincidido también Silvia, ha coincidido también Sonia, es que al final no hay un salario, emocional que te acuestas todas las noches con una sonrisa, y eso no tiene precio. O sea, que os animo a ayudar a las personas, que es lo mejor que podéis hacer, seguro. Bueno, sí, que recordaros ahora que tenemos el bocata solidario, que es bueno. ¿Es aquí? Vale, por el edificio tenemos lo del bocata solidario. Gracias.